Vamos entonces a lo que les habíamos anunciado. El 74% de los profesores optó por rechazar la propuesta del Mineduc. Sigue entonces la movilización, sigue el paro de docentes. El gobierno, el ministerio ha hablado de que se trata de solo 16% de los colegios que siguen paralizados, y esto implicaría de todas maneras una cantidad que llegaría a los casi 600.000 alumnos y alumnas sin clases. Vamos a conversar a esta hora con el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, a quien ya tenemos en línea. Mario, ¿qué tal? Buenos días, gracias por su tiempo con ADN hoy. Buenos días, Mirna, buenos días, Gerson, que estén muy bien. Un gusto saludarle. Igualmente, Mario, dos preguntas en una. Primero, estado de ánimo, y lo otro, ¿qué te parece la exigencia de la ministra de solo retomar el diálogo si vuelven a clases? En un 100%. Sí, bueno, el estado de ánimo está bien, está la gente muy convencida de la justicia de lo que estamos haciendo. Por supuesto, los dichos de la ministra amenazantes y del propio presidente de la República, en vez de atemorizar a la gente, más bien la refuerzan la convicción, porque... ¿Tuvo incidencia eso en la votación a tu juicio? Yo creo que puede haber incidido. Yo no puedo saber cómo votó, con qué sentimiento votó cada uno de los casi 50.000 profesores que votaron, pero evidentemente cuando te amenazan y cuando hay ese tono autoritario, esa cosa gerencial a la que están acostumbrados quienes hoy día gobiernan, por supuesto que yo creo que es un factor que en vez de ayudar ciertamente a resolver el conflicto, lo complejiza. Mario, una pregunta sobre ese tema. ¿Qué es lo que más les molestó a ustedes? ¿Que el presidente apareciera directamente hablando del tema del paro y dijera que se trata de una movilización ilegal? Uno, o dos, que la ministra dijera algo que se le pregunta, y es que solo ella va a pagar las clases que se recuperen. Las dos cosas, y sobre todo el tono, porque la forma también importa, ciertamente. Si usted quiere resolver un conflicto, si usted supuestamente está dialogando para que las cosas se vayan arreglando, porque hay un problema real, de hecho la encuesta CADEM refleja que para la gran mayoría de los chilenos este es el principal problema que tiene hoy día el país, y que tenga esa respuesta tan dura, por supuesto que molesta. Y por otro lado, cuando el presidente de la República interviene, uno espera que intervenga para resolver cosas, no para agudizar los problemas. ¿Sí? Y cuando él interviene, sobre todo acusándonos de ilegalidad, cosa que he dicho ayer, presidente, en esos temas no se meta, porque si vamos a hablar de legalidad, hay un pasado que uno puede también mirar y observar y ver si acaso podemos hablar con toda propiedad de temas de legalidad, digamos. ¿A qué se refiere, Mario? Bueno, por decir un ejemplo, el presidente durante años no pagó las contribuciones, que es algo ilegal. Entonces no sé si es la mejor manera de entrar al debate, y en vez de ayudar a resolver el conflicto, y uno supone que el presidente está por sobre, no supone, el presidente está por sobre todos, digamos, y por lo tanto él debe tener una actitud de no agudizar las cosas, tiene que tratar de resolverlas, Mario, no agudizar los problemas. Sí, estamos conversando con el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, pero Mario, explíquenos lo siguiente, porque uno tiene claro que la ministra, cuando dice que se van a pagar solamente las clases que se recuperen, ella está en el fondo hablando desde lo que se supone que forma parte del engranaje del Estado, es decir, la Contraloría no va a pagar a profesores que no fueron a clase. Entonces, ¿qué es lo que ustedes piden o solicitan sobre ese punto en particular para entrar al fondo? No, sí, mire, si el tema, todos sabemos que hay una ley y hay normas legales y en general, después de paros, y hemos tenido durante la historia de este gremio paros más largos que este, y las clases se recuperan. Si las clases se recuperan, porque así lo obliga además el propio sistema. Se tiene clases durante vacaciones, se hace clase los sábados, hay formas de recuperar. Entonces, es claro, el objetivo que está ahí no es recordar una norma legal, el objetivo es amenazar. Y eso es lo que molesta, porque es una obviedad lo que está diciendo desde el punto de vista jurídico, pero además el tono en que lo hace, ese tono amenazante, esa cosa autoritaria que ella tiene, también influye. Usted me preguntó si habrá influido en el voto, yo estoy respondiendo a esa pregunta. No es finalmente el tema de fondo que estamos hablando, pero yo respondo su pregunta. Usted me dice si puede haber influido en el ánimo de los votantes ayer, que en un 73% rechazaron la respuesta del gobierno, y yo le respondo que sí, que yo creo que puede haber influido. No puedo asegurarlo porque no estoy en la cabeza de las 50.000 personas que votaron, pero evidentemente a mí me parece que puede haber influido. Sí, otra cosa que puede haber influido también, porque ningún movimiento de esta naturaleza es gremialmente puro. Hay conflictos internos, hay disputas de liderazgo, o cronograma electoral, algo de eso hay, porque la ministra ha insistido. Hay mucho de política acá que va por al lado.
No, yo la verdad, como respondí con la misma franqueza en la pregunta anterior, con la misma franqueza le respondo ahora. No creo que haya influido mayormente las opiniones de algún dirigente por ahí. No tiene mayor incidencia hoy día dentro del gremio su opinión y por lo tanto no creo que haya sido tan decisivo. Yo creo que mis colegas rechazaron la propuesta del gobierno porque la analizaron, la estudiaron, la reflexionaron y no les pareció satisfactoria. ¿Qué parte exactamente, Mario? Mario, ¿cómo se destraba este conflicto? Vamos a lo real, porque yo sé que ustedes tienen una serie de peticiones que se arrastran como es el pago de la deuda histórica, pero hablemos de lo que hoy día podría permitir destrabar este conflicto y volver a clase. Bueno, los temas pendientes se conocen. Los temas pendientes son el tema de la mención a las educadoras diferencial y de párvulo, que es una injusticia histórica, o no histórica, pero de mucho tiempo, de varios años, que es inaceptable ya. Tienen los mismos títulos, los mismos estudios, la misma carga académica cuando se forman como profesionales que tenemos el resto, y el resto se nos paga. Pero el Ministerio ha dicho que no hay plata para eso, o sea, ha sido tajante el Ministerio. Es que nosotros discutimos aquello, porque ¿cómo va a ser posible que el país no tenga disponibles 6 millones de dólares que podría costar echar a andar esto? 6 millones de dólares, porque lo que ella dice, los 30.000 es en régimen el año 2026. ¿Cómo va a ser posible que el país, tan mal la economía, el presidente Piñera entonces quiere decir, pregunto yo, que están reconociendo que la economía va camino a un despeñadero como para que no podamos disponer de aquí al 2026 de 40 millones de dólares que podría costar esto en régimen? 40 millones de dólares. ¿Cuánto cuesta un tanque? ¿Cuánto cuesta un avión bombardero de los que se renuevan todos los años? Entonces, ¿cuáles son las prioridades del país? No nos convence eso de que el país esté tan mal económicamente, esté en una crisis tan profunda, que no pueda disponer de 6 millones de dólares. 6 millones de dólares. Mira, usted maneja temas presupuestarios porque le toca asumirlo y verlos todos los años. 6 millones de dólares podría costar esto iniciarlo. Y entonces, sí, Mario, y respecto de eso mismo, usted cree que acá definitivamente hay un tema de vocación por la educación pública. Usted ha señalado en otra oportunidad y no sé si lo mantiene, me imagino que sí, de que acá hay intención de dejar votada la educación pública ex profeso. Nosotros vemos eso porque cuando hay, en este mismo ejemplo, de disponer de recursos básicos, señalan como gran argumento que solo para infraestructura hay disponible 15.000 millones de pesos en el año y que esto sería más que eso. Entonces nosotros la primera respuesta que nos surge inmediatamente es decir que es una vergüenza que el país disponga de 15.000 millones de pesos anuales. ¿Sabe cuánto significa 15.000 millones de pesos anuales para infraestructura, reparación de infraestructura y mejoramiento? 2,5 millones por colegio. 2,5 millones por colegio. Cuando uno tiene que hacer en su casa una reparación, que le toca mínimo una al año, ¿no es cierto?, porque las casas se deterioran con el uso, la que sea, arreglar el baño, el techo, etcétera, en una casa donde viven 4 o 5 personas, le sale más o menos eso. Imagínense lo que puede salir reparar infraestructura en un lugar donde hay promedio 500 personas todos los días, como son los alumnos, profesores y funcionarios, y dispone de 2,5 millones de pesos. Entonces hay un tema con la priorización de la educación, hay un tema con la atención a la educación pública, ciertamente, y está la base de lo que nosotros estamos discutiendo en este momento. Y está el tema de la reforma curricular, que no es presupuestario, que no cuesta un peso, y sin embargo se cierran, como ostra, que lo podamos conversar, y eso nos parece incalificable. ¿Cómo puede ser que estando un país totalmente en contra, todo el mundo, yo no he escuchado, me ha costado encontrar a alguien que defienda la reforma curricular aparte del Ministerio y del Consejo Nacional de Educación? El Consejo Decano el otro día hablaba largo con la decana de la Universidad Católica de Educación, totalmente en contra. El otro día escuché una entrevista al señor Fontaine, que era exdirector del CEP, totalmente en contra. El Colegio Médico totalmente en contra. Autoridades de tipo premios nacionales totalmente en contra. Entonces, ¿quién está a favor de esa reforma que ellos tan obtusamente ni siquiera se dignan a que lo podamos conversar? En la respuesta que nos dan, ni siquiera dicen, mire, conversemos este tema. Nosotros hacemos una propuesta súper sencilla. Decimos, ¿por qué no se posterga la entrada en vigencia del decreto? Facultades tiene el Ministerio perfectamente. Se ha hecho muchas veces que se han postergado reformas curriculares en su vigencia por una cuestión administrativa, porque esto tiene además muchas complejidades administrativas de echar a andar. Se posterga unos meses su entrada en vigencia y formamos una comisión de verdad que trabaje y estudie cuál es la mejor alternativa para resolver ese problema. Pero ellos cerrados, con una cosa más bien de soberbia, de orgullo, de no echar pie atrás en una medida que a todas luces es inconveniente,
y como le digo, ni siquiera dispuesto a que lo podamos conversar. Esa cerrazón es la que hace que mis colegas, preocupados de la educación chilena, porque ese tema a nosotros no nos afecta en lo laboral, porque es verdad que hay contratos vigentes y esos tienen que respetarse, así que nadie va a quedar despedido ni cosa por el estilo por esta reforma, pero ocurre que esa reforma es dañina para nuestros jóvenes. Esa reforma no le hace bien a nuestra juventud y por lo tanto nosotros sí estamos preocupados de eso y sí estamos disponibles a soportar las amenazas y las presiones a cambio de que efectivamente el tema se atienda y existe una respuesta. O sea, ¿están abiertos ustedes a seguir las conversaciones con la ministra Cubillos? Absolutamente, desde el primer día y en todo momento estamos dispuestos, pero no nacimos ayer. Entonces cuando ella dice, depongan el paro y seguimos conversando, usted imagínese, pues mira, usted también ha seguido muchos conflictos. Si los problemas con 5 semanas de paro no se han resuelto, ¿cómo ir a hacer si nosotros deponemos el paro? Eso es una cuestión absurda. La gente comprenderá y cualquier auditor que esté escuchando se dará cuenta que incluso el hecho que lo estemos conversando con usted ahora este tema y la sociedad chilena está enterándose de los problemas de la educación es precisamente porque estamos en paro. Si nosotros no hacemos esta movilización, el tema ni siquiera se trata. Y por lo tanto, obviamente es una jugarreta de la ministra decir vamos a seguir conversando, pero una vez que pongan el paro, porque eso evidentemente no nos va a llevar a ninguna solución. Mario, se nos acabó el tiempo. Solo para saber si para ustedes efectivamente coinciden con el Ministerio de que son 16% apenas los liceos que estarían paralizados. No, es muchísimo más. Mire, si fuera el 16%, la cifra que dice el Ministerio, ciertamente no estaríamos tampoco ni siquiera conversando el tema porque tendría muy poca incidencia. Correcto, y tampoco son tampoco, y perdone, ¿y son 600.000 alumnos o son más de 600.000? Nosotros estimamos que son más, pero esa no nos parece la discusión de fondo. Perfecto. Que son más, pero no nos vamos a ir por esa discusión. Muy bien, Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, gracias por su tiempo con ADN hoy. Gracias, Mirna, gracias. Que tengamos